presentarla. Mike, te cedo el honor. Que justamente otro currículum impresionante, nada más que en este caso sí concuerda, ¿no? Es gestora cultural, crítica, yo diría que una de las mentes más visionarias, pero al mismo tiempo también más críticas de lo que somos como una escena de diseño, de arte, en todos los sentidos, es Ana Elena Malet, que también podríamos decir que es como omnipresente, porque siempre necesitas volver a Ana Elena Malet para que te dé su opinión de algo, y en este caso, pues se la queremos pedir sobre el famoso caso Chapultepec. Ana Elena, gracias por estar con nosotros, como siempre. Mike, ¿cómo estás? Ilana, qué gusto verlos. Igualmente. Les quiero decir feliz año, pero no es feliz año todavía. ¿Quién sabe qué nos está pasando? Está todo muy raro, Sí. muy raro. Pero a Oye, ver, ¿qué opinión te merece? Porque estuvimos platicando con Cuauhtémoc Medina en la mañana y fue un trancazo, y suponemos que contigo va a ser una cosa similar, cosa que agradecemos. Así que cuéntanos qué te parece este proyecto que está... Yo te voy a decir una cosa. Yo vivo a escasas 4 cuadras del Bosque y soy usuaria de Chapultepec diaria. O sea, yo diario voy a caminar, a meditar al Bosque. Me parece uno de los grandes lujos que tenemos en esta ciudad. Y realmente generar un proyecto de conectividad para el Bosque y apostar por un espacio público gratuito, bien restaurado ambientalmente, me parece que es necesario, pertinente y hasta urgente. O sea, yo celebro muchísimo que realmente eso vaya a suceder. Hoy en la tarde sé que Benjamín Romano va a estar en Arquine, en la hora Arquine, y no me lo voy a perder, porque además respeto mucho a Benjamín, creo que es uno de los grandes arquitectos de México, y él estará haciendo una muy buena cosa. En lo que no estoy de acuerdo absolutamente para nada es en esta idea pues de los espacios culturales, ¿no? O sea, hay algo que se nos había prometido en campaña, que era que se iba a descentralizar la cultura. Hay una contradicción enorme en el proyecto que se está proponiendo desde Cultura, ¿no? De generar estos apoyos que lo están haciendo muy bien. Te lo digo porque yo estoy trabajando en otros proyectos fuera de la ciudad, y hay estos apoyos desde el gobierno federal para infraestructura de espacios culturales en zonas, sobre todo que han estado azotadas por la violencia, y creo que eso está muy bien. O sea, nos hace falta infraestructura cultural y mantenimiento de la infraestructura cultural fuera de la Ciudad de México. O sea, no todo tiene que reunirse en la Ciudad de México, y menos en la delegación Miguel Hidalgo, donde tenemos más del 50% de los museos de la ciudad. Además, hay una parte pues poco contemporánea de apostar por los museos como espacios estáticos. O sea, tú vas a ayer presentaron 5 o 6 museos. O sea, los museos necesitan un presupuesto para estar operándose todo el año, ¿no? Si Para no tener... te pasa como el Museo Amparo, ¿no? Ana Elena, por ejemplo. Pues el Museo Amparo es una maravilla. Pero, por ejemplo, ¿qué tan complejo es para el Museo Amparo el tema del presupuesto? Bueno, pero el Museo Amparo es complejo porque es privado, pero por ejemplo, o sea, creo que uno de los grandes casos de éxito de esta pandemia es el Museo Amparo, la manera en cómo echó a andar sus redes digitales, y él está pagando a todo el mundo que está dando conferencias, cursos, o sea, lo está haciendo muy bien. Y el Museo Amparo, pues es un museo privado que vive de capital privado, y así se asume. Para él, pues es complicado, pero tiene, ¿no?, una fundación privada. Estos van a ser museos federales, ¿no? Por lo que nos han dicho y por lo que está esbozado. Un museo de las Fuerzas Armadas, que tú tienes que tener profesionales que hagan exposiciones temporales, ¿no?, para atraer esos visitantes que van a visitar Chapultepec. El Museo del Maíz, pues el maíz no es una cosa muerta, el maíz es una cosa viva. Al lado de un Museo del Maíz tendría que haber una política pública sobre alimentación, sobre el maíz, que sustente la idea de ese museo, que yo no veo en ninguna parte. O sea, las políticas ahorita, esta impulsión de políticas públicas, este impulso de políticas públicas hacia el maíz viene de la sociedad civil, de fundaciones privadas. O sea, no hay o sea, un museo no es una cosa que surge por generación espontánea, sino si tú no tienes una política que lo acompañe, un presupuesto y profesionales que vayan a operar eso,
Y la verdad es que todos los profesionales que estamos trabajando hoy en la cultura, ustedes lo sabrán, estamos en alfileres, ¿no? O sea, No, yo quisiera hacer una pertinente aclaración. No quise decir el Museo Amparo, me hablaba del Museo del Barroco, que claro, es un ejemplo sí, de paz. Perdón, sí, porque el Museo Amparo es una joya, pero en mi una cabeza es como joya, cruzó el cable. sí, El Museo del Barroco abres el claro. Museo del Barroco y de repente resulta que a Pero los aparte 2 meses, ya ni va a existir el barroco. O sea, pero creo es que que está tan mal que lo van a destruir, lo van a cambiar por otra cosa, ¿no? Pero es que es un buen ejemplo para entender cómo no puedes inventarte museos de la manga, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un ejercicio que nunca me atrevería a hacerlo si no fuera por esta situación, pero Ana Elena y yo vamos a tener que contar historias reales de esa. Es que la gente allá afuera se imagina, claro, es que Ana Elena Malet, que vive entre sus Chaneles y sus Ojalá viviera en Schiaparellis, porque seguramente haciendo la curaduría de alguna de sus muestras, se va a París y se compra toda la colección de Chanel de regreso, porque así es. Ojalá. No, señores, la cultura ya está pauperizada. Los sueldos en el gobierno estaban pauperizados, y si van a empezar a criticarme bots, yo trabajé para el gobierno en el Centro de Cultura Digital, me tocó jalarme una manga, jalarme la otra, pedir favores gratis. ¿Cuántas veces hiciste cosas gratis para el museo y ganas? No, y Varias. Porque te no, gustaban. claro, Entonces de sí, repente la gente pero decía, las hicimos gratis y las seguimos haciendo, o sea, ¿estás de acuerdo? y hay una parte, ¿no? De hacer las cosas gratis en esto que te gusta, ¿no? Y con lo que estás comprometido, que si es tu voluntad y así será, me parece muy bien. Lo que yo no veo es precarizar la cultura, ¿sabes? Todavía más. El discurso de la secretaria de Cultura ayer decía es la primera vez que la cultura está al centro. Perdóname, pero la cultura lleva al centro desde después de la revolución. O sea, el discurso de la revolución fue tener la cultura al centro, llámese para una cosa o para la otra, para propaganda o no propaganda. O sea, ella no existiría si la cultura no hubiera estado al centro y ella en su momento hubiera tenido un proyecto como el de Guerrero o como Cultura para la Armonía, en donde a través de la cultura se buscaba transformar. O sea, esta cosa, ¿no? De querer decir, por primera vez estamos haciendo esto, no es cierto, ¿no? O sea, llevamos generaciones de gente trabajando uno tras otro para que la cultura esté al centro de esto y haciendo muchos esfuerzos y sacrificios porque nuestro ecosistema está tristísimo, ¿no? O sea, hay la Aquí me gustaría precariedad, sí. Y, justamente, Ana Elena, que tú les cuentes, por ejemplo, como creadora independiente y gestora cultural independiente, en este momento ya, con todo lo que están quitando, mandando todo el presupuesto, como decía hace rato Cuauhtémoc Medina, mandando el presupuesto para una sola cosa, perdón, pero el panorama es muy claro. Se acaba todo un ecosistema que dependía y que de verdad hacía milagros. no se va a acabar. A ver, aquí hay una cosa muy clara y que tenemos que ser muy contundente. El ecosistema y la cultura somos nosotros. Sí, Ellos se van en 6 años y nosotros vamos a seguir aquí, seguir trabajando. O sea, sobre nosotros, sobre gente como Cuauhtémoc, Olivier, antes de Olivier, Toño Saborit, o sea, los directores de los museos de Limba que están hoy ahí, de verdad en la trinchera, enfrentándose cada día, nosotros vamos a seguir, ¿no? O sea, a mí lo que me parece un poco triste es que realmente este discurso es completamente contradictorio. O sea, dicen que no quieren incluir a las comunidades y a los estados en este discurso cultural y no hay museos en los otros estados. Los museos federales y los museos de Limba o los centros de las artes que en algún momento se hicieron en distintas partes de la República, que dependen del gobierno federal, están sin presupuesto, sin curador. Los directores, o sea, no tienen para poner papel de baño, ya deja tú para solventar a su personal. O sea, hay una parte verdaderamente triste y sabes qué, muy, o sea, todo es frívolo, es absolutamente frívolo el hacer en Chapultepec, en el centro de la Miguel Hidalgo, Y ¿no? arbitrario, ¿no? Es de alguna manera arbitrario también. Completamente, o sea, no necesitamos otro museo, necesitamos que el Museo Tamayo, que es increíble, con una colección espectacular, se fortalezca. Necesitamos que el Museo de Arte Moderno tenga mejores bodegas, ¿no? Tenga mejores condiciones para recibir exposiciones internacionales, que mejores el cárcamo del presupuestos. Centro de Cultura Digital no se desborde cada vez que llueve, que no haya goteras en el museo. Que no haya Antropología. goteras, que no haya goteras en el Museo de Antropología, ¿me entiendes? Necesitamos reforzar nuestras redes de museos, que es súper importante, y la red de museos en Chapultepec ya funciona, ya tiene públicos. Necesitamos, ¿no?, reforzar esos museos, reforzar desde los sueldos
y de los sueldos de su personal, la seguridad de su personal, ¿no? La seguridad de las instalaciones, sus bodegas, que tengan buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones para las obras, e incluso yo me atrevería a decir, a invertir en comprar obra para esos museos y que Claro. como, no, porque dice Gabriel Orozco, y hoy, bueno, por lo menos ayer el discurso era distinto, de que hay estos espacios que se están analizando, entre ellos el pabellón de cultura contemporánea o como se llame. Para que no parezca que es un museo sobre él. Claro, que no nos hace falta, ¿sabes? O sea, sí nos hace falta la representatividad de la generación de Gabriel Orozco porque está en colecciones privadas, porque en ese momento, pues otra vez, ¿no? La cultura estaba paupérrima, no había para adquirir, y eso no está representado en las colecciones nacionales. O sea, yo apostaría, digo, en ese momento que Consuelo Sáizar apostó por comprar obras, se pudieron solventar algunos huecos. O sea, hay muchos huecos en las colecciones nacionales que sería más importante poder adquirir, ¿no? Adquirir piezas para los museos que ya tenemos, ¿no? Museos que ya tienen públicos, que ya tienen comunidades. O sea, ¿para qué vamos a atomizar lo que hemos construido en tantos años en una red de museos en estos nuevos museos, que perdón, o sea, no van a ser un barril sin fondo, se van a quedar abandonados, porque no, un museo es algo vivo que tienes que seguir, ¿no? Actualizando, activando, porque si tú te quedas con un museo de sitio ahí, pues ¿cuántas veces el visitante a Chapultepec va a ir? Una en su vida, ¿no? 4 generaciones después a llevar a sus nietos o a sus hijos, y se acabó y se queda todo empolvado con unas cédulas poco actualizadas. O sea, creo que el museo que se haga tiene que ir acompañado, ¿no? De una profesionalización, pero de una política, pero realmente de un discurso que no es esta frivolidad, porque es o sea, lo que vimos ayer es una frivolidad, o sea, de verdad, una frivolidad. No, yo digo, ¿por qué no hacer ese museo? Si lo quieren hacer en la Ciudad de México, ¿no? Pues ahí está el Bosque de Aragón. Se canceló a principios de este sexenio el Museo del Niño en Iztapalapa cuando ya estaba avanzado, había un concurso. O sea, y ahora vamos a hacer 5 museos nuevos en Chapultepec. O sea, no, hay que reforzar lo que ya tenemos y que nos ha costado tanto trabajo construir y reforzar, ¿sabes? O sea, la cultura somos todos y la cultura somos todo lo que hace el ser humano es cultura. Yo no estoy en contra de que se haga un museo de la gastronomía, pero ¿por qué no el Museo de Culturas Populares, que es una gozada y que tiene un público increíble en Coyoacán? ¿Por qué no le meten un programa para hablar de la milpa? Ya tiene su milpa ahí sembrada, ha hecho exposiciones sobre el maíz. ¿Sabes? ¿Por qué no reforzar los contenidos, ¿no? Y al personal y a los colegas de los museos ya existentes? O sea, hubo un recorte enorme en cultura, casi el 75% para, ¿no? Su cosa de operación. O sea, ahora que abran va a ser verdaderamente triste, ¿no? Yo creo que yo estoy como, o sea, celebro mucho el proyecto Chapultepec como parque, como espacio público, que creo que además después del encierro, el espacio público de ese tamaño, con su sana distancia, nos va a venir increíble. Pero este derroche y esta frivolidad de estos museos, pues me parece que está fuera de lugar para un gobierno de izquierda y para un momento como el que estamos viviendo. Oye, Anelena, y por último, ¿hay algo que podamos hacer o que puede hacer la sociedad civil o es una decisión ya tomada inamovible? No, yo creo que, y a mí me dio esperanza un poco el discurso de ayer, en el sentido de que se está analizando ciertos espacios que van a suceder. Y él se está analizando, quiere decir pues, que ahorita no hay presupuesto y que a lo mejor no sucede, ¿no? Y desmontar el jardín botánico para llevarlo a otra sección, pues es un poco demasiado, ¿no? O sea, habría que, ¿no? Este proyecto que fue de carácter privado, el Festival de Flores y Jardines, que lo que quería era impulsar el jardín botánico y recaudar dinero para mejorar el jardín botánico. Creo que ese es el tipo de cosas que hay que hacer también desde la sociedad civil. Yo creo que hay que unirnos, hay que buscar acuerdos, ¿no? Hay que buscar sentarnos con la Secretaría de Cultura, que hasta el momento sé que se ha negado, no ha querido recibir tampoco a la gente de Promuseos, por ejemplo, que propusieron eso en algún momento, decir que se pare ese proyecto de Chapultepec. Yo digo que el parque no, el parque es justo necesario y como decía, es pertinente y es urgente, ¿no? Sobre todo después del encierro que va a ser este año, tener un espacio público de esa magnitud, ¿no? Es
es importantísimo para el tipo de ciudad que tenemos. Pero yo creo que sí hay que buscar acuerdos y me parece un derroche innecesario, ¿no? Ya de por sí, construir Los Pinos en un centro cultural que ni siquiera tiene claridad a quién va a pertenecer, Sí. llámese INBA, Secretaría de Cultura, cómo va a adquirir su presupuesto cada año. O sea, si tú quieres tener una red de infraestructura, tienes que luchar por un presupuesto que no es ni la mitad de lo que tenemos. Y yo no veo claro que ni don Sergio Mayer ni la secretaria vayan a luchar no por crecer ese presupuesto, ni por impulsar una ley de mecenazgo que involucre a la sociedad civil. Al contrario, todo lo que se ha hecho desde que empezó el sexenio ha sido, ¿no?, cerrar fundaciones, fideicomisos. Entonces, es cerrar las puertas a la sociedad civil para que impulse la cultura que es de todos. O sea, no es solo responsabilidad federal, ¿no?, o de la Ciudad de México, sino de todos nosotros. Yo sí creo que hay que buscar esos acuerdos y como comunidad, no solo cultural, sino como público que va a los museos, ¿no?, como ecosistema cultural que somos todos, sí tratar de hacerles entender, porque una cosa que yo decía hace poco que a mí me da mucha tristeza es que creo que se olvidan que en el momento que uno se vuelve funcionario público, atiende a una comunidad, Claro. a la comunidad cultural, y no a un presidente y a los caprichos de un proyecto político presidencial, ¿no? O sea, ellos tendrían que decir, oiga, presidente, esto no funciona, escuchemos a la comunidad y generemos una y otra cosa, no es por imposición, ¿no? O sea, creo que al final estamos en una democracia y si se votó por esta opción, pues es porque se escuchó a la gente. Y yo creo que aquí hay pues una parte muy frívola, muy viendo para adelante un proyecto político que hay que defender de a fuerza, cuando hay otras necesidades y sobre todo la situación que estamos viviendo determina el cambio, ¿no? El volantazo, el cambio de rumbo para entender o sea, que esto estaba sostenido con palillos y los palillos están cayendo, ¿no? Entonces hay que fortalecer lo que ya existe y no empezar a crear hoyos por otra parte. Pues no hay más que además retomar lo que decía bien Ana Elena hace rato. Aquí vamos a seguir. Gente como ella es necesaria por todo el trabajo que haces y por todo lo que representas también. Lamentablemente, el entorno no es lo más agradable pues sí, que podría ser, pero también hay mucha gente allá afuera que nos está escuchando y que tiene que entender que una sociedad activa también tiene que luchar por su cultura. Lamentablemente, no tenemos Avengers para todo. O sea, ya el otro día para salvar al cine tuvieron que salir Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Bueno, pues si para esto no hay, vamos a tener que buscarlos y vamos a tener que apoyar y vamos a tener que levantar las voces, porque sí es una ridiculez. Lo decíamos rapidísimo con lo del tema del amparo. Inventas un museo, pero tienes que pensarlo a años. El barroco. El barroco. Lo tienes que pensar con años, con presupuestos. Si están diciendo que no va a haber dinero para las demás cosas, que es austeridad, ¿de dónde sacas presupuesto para 5 museos? Las exposiciones cuestan y no podemos seguir pidiéndole milagros a quienes ya los están haciendo en las instituciones culturales. Ana Elena, gracias por hacer tantos milagros tú también. Gracias a ustedes, la verdad, por estos espacios y por que podamos decir las cosas sin tapujos y con licencia. Pronto Gracias, Ana Elena. vamos a armar un especial con todo el calibre y la furia de todos. Me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes por este esfuerzo y siempre estar ahí. Gracias, Ana Elena, te queremos. En la trinchera. Un abrazo. Muchas gracias, buen día. Saludos a todo su auditorio. Gracias.